Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Consorcio, Hertz, Cámara Chilena de la Construcción, AFP Habitat, Clínica Alemana, Scotiabank, Movistar, ICERT, Larraín Vial, Volvo e Inmobiliaria Socobesa. Duna, sonidos de tu mundo. Son las 8:03. Esperamos que no se haya filtrado. Buenos días, Matías. ¿Estaba cerrado el micrófono, no? Porque lo que dijiste es muy grave. Sí, patu. ¿Cómo estás, Consuelo Saavedra? No sigamos, que nos vamos. El que explica se complica, así que sí, no sigamos. Muy buenos días a este lunes previo. Son unas teorías de Matías del Río y que en una de esas. Son teorías que el próximo lunes vamos a estar aquí en 24 de diciembre. ¿Eso no es teoría? No. Eso es verdad. Y lo que es verdad también es que estamos a cuánto. No, lo que es que estábamos en un tema tan distinto conversando hasta que cayó el aire que... Lunes 17 de diciembre. Y como era... Para quienes nos escuchan en el podcast, por alguna casualidad del destino. Oye, me quiero tomar un par de minutos. ¿Puedo? ¿Me dan permiso? Pero faltaba más. Ya. Oye, no sé si ustedes tuvieron oportunidad de leer distintas columnas durante el fin de semana. Había habido también una carta entre medio de Axel Kaiser, que me refiero al tema pacto migratorio. Yo recomiendo a ojos cerrados leer la columna que publica en el diario Mercurio, Jorge Correa Sutil, el día sábado. La verdad que la columna de Jorge Correa es una columna muy interesante. Es alguien que viene de un mundo que ha... En fin, ha doblado campanas en contra que ha quebrado lanzas, en contra de la decisión del gobierno. Y Correa pone varios temas bien interesantes. Hay otra columna, también en Mercurio, sobre el mismo tema de Luis Larraín, que va haciéndose cargo un poquito más casi periodísticamente, pero que pone cosas en un contexto bastante interesante. Y hoy día lunes hay una columna de Carlos Correa en el diario La Tercera. Es bien interesante porque finalmente, por ejemplo, la columna de Carlos Correa lo que hace es sacarle la mugre al canciller. Básicamente lo deja... Por el débil. Sí. Por el débil, lo deja a la altura de Fouquet y básicamente cuando hay una parte que yo me imagino que no se habrá querido referir precisamente a Roberto Ampuero cuando habla del traidor o algo por el estilo, refiriéndose a Fouquet, pero en fin, queda como instalado el punto, digamos. Es fuerte la columna, pero es bien notable cómo en el fondo la lógica de mucha gente que viene del mundo de la izquierda no perdonan a Roberto Ampuero. Y de repente uno empieza, no perdonan lo que ellos probablemente consideran una traición, digamos. Recordemos que Ampuero, nadie ha puesto en duda su historia, era alguien muy del riñón, alguien que vivió tanto en la Alemania Oriental como en Cuba, que estuvo muy relacionado con las cabezas del mundo tras la cortina de hierro. No es como el caso del efímero ministro de Cultura, en quien se duda incluso de su currículum. En el caso de Ampuero entiendo que no hay duda sobre su currículum, pero claramente le dan muy fuerte a Ampuero. Y tal vez respecto del tema del pacto migratorio, no sé, quiero esbozar como tesis, porque por Dios que he encontrado buenos argumentos, he encontrado pocos buenos argumentos de fondo. Sí he encontrado muchos argumentos políticos a favor de la suscripción del acuerdo migratorio, pero no he encontrado argumentos de fondo a favor. He encontrado buenos argumentos de fondo en contra. De hecho, una frase del presidente de la República el sábado me hizo mucho sentido. Dice, cuando se dirige a la Asamblea General de la Renovación Nacional, le dice algo así como: me dicen que el pacto no es vinculante. Entonces, ¿ustedes quieren que el gobierno de Chile firme algo que no va a cumplir? ¿Que no tiene la intención de cumplir solo porque no es obligatorio cumplirlo? ¿Cuál es la diferencia entre un pacto y un tratado? Lo que plantea la sensación de Sebastián Piñera es una cosa más o menos fundacional. Sí, pues. Es el empezar a revisar, el empezar a mirar con otros ojos y con otra responsabilidad
la firma de tratados internacionales. Es decir, el caso a caso, el uno a uno. Que Jorge Correa lo pone magistralmente. Porque lo que venía ocurriendo aquí es que, y esta es una crítica que se hace y que se ha escuchado dentro de La Moneda y dentro del entorno de Sebastián Piñera, es que este caso del pacto migratorio, dadas las circunstancias en que ocurrió, le hizo como en buen chileno caer el tejo en que la Cancillería, que nadie se ofenda, pero así lo ven un poco en La Moneda y así lo ven la cabeza de Sebastián Piñera, una fábrica de producir acuerdos internacionales. Sin mucho, y como eran algunos como muy por arriba, muy etéreos y que no estaban muy en el día a día o en lo cotidiano, claro. Y que esto es muy cabeza de Sebastián Piñera, por eso me calza mucho, es en la cabeza de la Cancillería o en los ¿cómo decirlo? En las métricas de éxito de la Cancillería era cuántos acuerdos firmabas, y que firmabas sin ponerle mucho, de manera muy seria, yendo a las reuniones y todo, pero sin darle la bajada completa a cada uno de los efectos, todas las externalidades que podían tener. Vamos firmando acuerdos, quedan ahí uno sobre el otro, histórico, y van dando vueltas, y parece que hubo algo en que el presidente Piñera le hizo un poco de ruido y dijo, ¿saben qué? Parece que se acabaron las firmas por firmar. No nos vamos a medir por cuántos acuerdos internacionales firmamos, sino que vamos a ver caso a caso y al detalle en qué nos impacta, las externalidades positivas, las negativas, y en este caso parece ser que el presidente quiere fundar un antes y un después, y por eso que este internacionalismo, el que Chile cambia o rompe, que se le ha criticado mucho, es lo que se le critica a Piñera en base a lo que Piñera quiere fundar de aquí en adelante. De aquí en adelante vamos a firmar, sí, siempre y cuando nos sirva, no solo por firmar, no solo por aparecer en la foto. Entonces hay una cosa, no sé si en este caso le apuntó o no, sí, pero es algo que deliberadamente está ocurriendo. Creo, escuché una entrevista al presidente Lagos el otro día, evidentemente uno de los grandes defensores del multilateralismo. Y claro, el presidente Sebastián Piñera ha sido una definición diferente de qué significa participar en lo multilateral, ¿perdón? Sí. El presidente Lagos. Sí, sí. Es que dijiste el presidente Sebastián Piñera. Es que estoy hablando de los dos al mismo tiempo. Te sorprendí, Nicolás. Me sorprendiste completamente. Estoy diciendo que el presidente Lagos es uno de los grandes defensores del multilateralismo, sí, evidentemente, y para qué decir, una persona que ha trabajado como, no sé, pues se acuerdan, enviado a Ban Ki-moon en temas de cambio climático, Capitán Planeta, y eso en paralelo a esta nueva definición que hizo el presidente Sebastián Piñera de lo que significa el multilateralismo, que no es suscribir todo, sino un poco lo que describías tú, ¿verdad, Matías? Pero yo no comparto tu mirada de que la Cancillería chilena estaba como en un frenesí de... No es lo que yo diga, sino es lo que se dice. De aquellos. De aquellos que dicen. Es cómo explicar que el gobierno está en esta parada, que Sebastián Piñera, de alguna manera, y su entorno sienten que se había transformado en eso. No estoy diciendo yo que la Cancillería sea eso, porque tengo muy pocos antecedentes como para decir eso o lo contrario. Si esa es la opinión que tienen las personas que dieron vuelta a este pacto o que decidieron tomar otra posición respecto de este pacto, lo que llama la atención es lo reciente, porque si tú tienes al presidente Piñera hablando hace un par de meses del contexto de la migración y el rol de Naciones Unidas y cómo estas cosas estaban alineadas, la posición de nuestro país con la posición de Naciones Unidas, y han tratado de decir que el pacto cambió de redacción, que se le agregaron cosas. Eso parece que no está muy comprobado que se hace. Entonces, más bien es qué te hace cambiar de opinión y si eso va a ser una manera de ahora en adelante de trabajar y de compartir más abiertamente las discusiones sobre aquellas instancias internacionales en las que Chile se va sumando en diferentes temas. Por último... Perdón. Está muy bien. Por último, sobre la cantidad de columnas, eso sí, sobre el mismo tema. Dios mío, no había posibilidad de leer algo que no fuera el pacto. Prácticamente no había posibilidad de leer algo que no fuera el pacto migratorio el fin de semana. Un issue político. Claro. No hay opinante político hoy día que no hable del acuerdo migratorio. Consuelo, pero con el riesgo al final de si tú lo haces después del encuentro en Quillota, a último minuto, con todas las circunstancias que comentamos latamente durante todos los programas la semana pasada, te queda la idea de que estás actuando con política nacional de último minuto para
o que la Cancillería estaba haciendo mal su trabajo, que no se estaba articulando de la manera que se tenía que articular, que el resto de los ministerios no estaba incluyendo sus temas dentro del trabajo que hace la Cancillería con sus equipos profesionales permanentes, ¿verdad? Y que son muy importantes porque son políticas de Estado, pero que se te cruza la política chilena, como sucede también en otros países. Entonces, a mí me parece que no está resuelto. Hoy es migraciones, o puede haber sido cualquier tema. Pero es que, sí, perdón, hay una cosa que efectivamente ocurrió, que fue parte de la realidad y parte de la crítica que motivó. Algo gatilló en Sebastián Piñera esta forma de pensar que yo supongo que la venía masticando o era como una sensación que él tenía. Recuerden, no podemos olvidar que es una persona que ya estuvo 4 años en La Moneda, por lo tanto está familiarizado con las formas de hacer estas cosas. Probablemente en algún momento le hizo ruido, pero nunca se sentó, nunca puso la pelota al piso sobre este tema. Y hubo algo que en esta oportunidad dijo, ¿saben qué? A ver, momento. Pero es que hay que firmar, momento. Yo te quiero agregar algo ahí. Pero, ¿y qué es lo que fue eso? Porque, y a partir de eso, parece que el presidente ha ido gatillando y armando una idea de cómo se van a enfrentar estos temas en adelante, pero no es que lo esté improvisando, sino que de alguna manera casi inconsciente, o quién sabe, paralela, lo fue trabajando, lo fue pensando, pero nunca fue urgente. Lo que ocurrió es que ahora el tema se transformó en algo urgente porque había que firmar ahora ya. Y frente a esa presión del firmar ahora ya, como que le calzó la última pieza del puzzle, diciendo, ¿saben qué? Este es el momento donde hay que actuar. Este es el momento en que hay que decir párele, porque no puede ser que la Cancillería sean campeones mundiales de firmar acuerdos sin que haya que hacerse cargo. Ellos son los que firman, ellos son los que preparan. Nosotros en el gobierno nos tenemos que hacer cargo de las externalidades. ¿Y dónde hay una diferencia? ¿Dónde se hace una gran diferencia? Uno, en la oportunidad de demostrarle a la Cancillería de parte del gobierno de que, primero, no le avisaron al gobierno de los impactos que iba a tener, y esa es la gran molestia de Sebastián Piñera al final de esa semana donde se anunció que Chile no suscribía el pacto. A Piñera, textual, me lo dijo una persona que es cercana al entorno del presidente Piñera, al presidente o a nosotros nadie nos hizo ver o nadie nos encendió una luz amarilla. Y eso es muy decidor. 2, por primera vez quizás hay un choque tan directo, una colisión tan frontal entre un acuerdo internacional y los efectos que pueda o no tener, y una ley que se está discutiendo del mismo ámbito en Chile y que es una de las leyes que es matrices de los 8 meses que lleva el gobierno. Acuérdate que el gobierno en estos 8 meses, uno de los temas que ha levantado como bandera de cambio, los niños primero, carabineros, sí. Ahora migración segura. Y, ¿cómo es? El eslogan es migración segura y... No lo tengo. No ha sido muy efectivo, pero no lo tengo. Bueno, entonces el presidente se ha jugado con el tema de la migración. Fue el Víctor Jara. ¿Se acuerdan? Ordenada es el otro. No me falta el tercero. Ya. Bueno, entonces Sebastián Piñera está trabajando y su gobierno trabajando exactamente está en la Cámara de Diputados en este momento un proyecto de ley para hacer de la migración segura y que sea una de sus banderas del logro de estos 4 años, y toca que entonces que el acuerdo global choca, según él, en lo que él pretende. Al producirse ese choque, dice, este es el momento del cambio de política. Un solo aporte a todo lo que tú planteas, y una cosa que sobrevuela a todos quienes opinan de esto. Y aquí no he encontrado a nadie que defienda que fue la suscripción del convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales. El convenio 169 ha generado una carga en todo lo que es estudios de impacto ambiental, la aprobación de proyectos, una carga brutal. No he conocido a nadie, o sea, un ex subsecretario del Trabajo, la semana pasada me dijo, sí, en realidad de repente no, de la concertación, me dijo, mira, el que ha sido complicado, ¿verdad? Y que ahí la Cancillería secundario fue el 169. Entonces, el fantasma del acuerdo 169 de la OIT, que Chile suscribió, se demoró harto en suscribirlo, porque es del 89 y lo suscribió Chile el 2008. Haber suscrito el acuerdo 169, que fue materia de no poca polémica en su momento. Y que se saca a reducir con mucha frecuencia. Pero yo creo que ahí no es un fantasma que sobrevuela. Yo creo que, por ejemplo, ahí, o sea, no hay duda. No, ahí fue una que tiene que haber una articulación entre lo político, claro, y el trabajo de la Cancillería. Y en el convenio, pero la pregunta en relación a migraciones es por qué esto sucede tan a último minuto. Pero en relación al 169, que efectivamente... o sea, los empresarios no lo pueden creer finalmente, o sea, todo pasa por 169 y todo es dificultoso y complejo y se rechaza, en fin.
También te obligo, eso sí, en el aspecto positivo, a un nuevo vínculo con las comunidades ex ante, digamos, a vincularte desde muy temprano los proyectos con las comunidades locales. Pero yo creo que en el 169 ahí sí que falló el mundo político en el sentido de que sabían exactamente por qué se quería aprobar, fue algo que se discutió un montón, como dijiste tú, porque te establecía una nueva manera de vincularse con el mundo indígena y yo creo que el mundo político no se dio cuenta de lo que eso iba a significar para el mundo económico. O sea, que los ministerios políticos no miraron... Los incentivos están puestos de manera distinta, que en la Cancillería sienten el gobierno que no están puestas bien las externalidades negativas, o no las pagan ellos. Y después esta suerte de chantaje de tener que salir en la foto para no ser el único que no, es muy complicado. 8 de la mañana con 18 minutos. Tomamos contacto con Guillermo Ramírez, diputado UDI. Guillermo, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, diputado. Muy buenos días, Consuelo, Nicolás y Matías. ¿Cómo están? Hay distintas formas de perder. Sí, ahora, Guillermo Ramírez es vicepresidente de Jacqueline Van Rysselberghe. Eso. Insisto con la pregunta, hay distintas formas de perder. Guillermo Ramírez, ¿qué tipo de derrota es la que sufrió la lista de Javier Macaya ayer en la UDI? Es verdad, Matías, que hay distintas formas de perder. Esta es la segunda vez que yo personalmente pierdo. Yo fui secretario general en la lista de Jaime Del Olio y perdimos hace 2 años. Y ahora yo estaba apoyando con mucha fuerza a Javier Macaya y volvimos a perder. Y efectivamente ambas derrotas tienen un sabor distinto. Yo tengo la impresión que cuando perdimos hace 2 años, en parte se nos miró como una especie de grupo de jóvenes disidentes. Y nos dimos cuenta muy rápidamente de que no íbamos a ser demasiado considerados en el partido, en la toma de decisiones. Y que la verdad éramos vistos quizás como una piedrecita en el zapato. Ayer con la tremenda votación que obtuvo Javier, dejamos de ser los jóvenes. Creo que hoy día ha nacido una fuerza muy importante al interior de la UDI que representa a prácticamente la mitad del partido. Recordemos que ayer votaron 14.500 personas y que Jacqueline Van Rysselberghe obtuvo un justo triunfo con un 51,8% de los votos, y que Javier obtuvo el 48,2% de los votos, con lo cual prácticamente la mitad del partido se identifica con un nuevo proyecto que es el que estaba empujando Javier Macaya, y creo además que es muy interesante leer que aquí ha nacido un nuevo liderazgo al interior de la UDI. Javier, al interior de la UDI, de los diputados particularmente, siempre tuvo un liderazgo muy fuerte, porque es una persona inteligente, que tiene carisma, pero creo que hoy día ese liderazgo se expande a las bases de la UDI, a regiones, al mundo poblacional, a los municipios, y eso a mí me parece muy interesante porque creo que el liderazgo de Macaya en cierta forma nace a la vía pública más amplia, y eso yo lo considero algo muy valioso. ¿Ves que hay distintas formas de perder? Uno se pierde con ignominia, se pierde ganando, se pierde explicando, se pierde de muchas maneras, y esta explicación es muy alucinante, porque vamos a tener a Jacqueline Van Rysselberghe gobernando la UDI, por así decirlo, pero tenemos otra facción que va a estar ahí dando mucho que hablar. Diputado Guillermo Ramírez, o sea, no hay ninguna posibilidad de que nadie se vaya del partido con el triunfo de Jacqueline Van Rysselberghe, ¿verdad? Yo tengo la impresión de que ese fantasma se aleja. Yo tengo la impresión de que de la UDI no se va a mover nadie, y creo que, y para que la gente nos entienda bien, a nosotros lo que nos interesa es una UDI fuerte, es una UDI influyente, es que colaboremos con el proyecto del gobierno, que hagamos más competitivo Chile Vamos, que podamos tener otro gobierno más que sea de nuestro color político, y nosotros por lo mismo vamos a colaborar con la UDI. Nosotros lo que estamos esperando es ver señales de la directiva de que efectivamente hay una intención de que exista unidad. Hay cosas que la gente no conoce, que son un poco administrativas, pero me parece que son decisoras. Usted sabe que cuando un presidente de la UDI gana, o sea, un candidato gana la presidencia, él tiene derecho a sumar a la directiva a 2 vicepresidentes, simplemente sin dar ningún tipo de razón ni justificación. Los estatutos dan derecho a nombrar 2 vicepresidentes. Hace 2 años, la presidenta, cuando fue electa, al día siguiente, el lunes, en la mañana, a esta hora, estaba anunciando quiénes eran esos 2 vicepresidentes, y ninguno de los 2 había apoyado a Jaime Del Olio. Era una señal de que no había demasiado interés en el fondo en incorporar a la lista perdedora. Interés en ese, Guillermo, interés. Haber señales, puede ser eso, puede ser otra, de que efectivamente las palabras que ella dijo ayer y que yo valoro, de que hay que trabajar con unidad, y el llamado que ella hizo a la unidad,
efectivamente se hagan carne y que ya dé los primeros pasos para que nosotros efectivamente podamos sumarnos al trabajo de la nueva directiva. Un segundo, entonces María José Hoffmann ¿entra por la votación de ustedes o es por estas vicepresidencias que escoge directamente la presidencia? Por la votación nuestra. Cuando una lista saca más del 35% de los votos, tiene derecho a integrar a una persona. Y esto de integrar hace 2 años fui yo, y ahora va a ser Pepa Hoffmann. Entiendo. Y esto de integrar, entonces no se ha resuelto todavía de estas 2 vicepresidencias nuevas. ¿Están haciendo ustedes un llamado? No, yo no estoy. Yo lo que estoy diciendo es que puede ser ese gesto u otro. Lo que yo espero que esta vez sea distinto es que nosotros recibamos señales de unidad, porque nosotros obviamente que estamos disponibles para trabajar por la UDI, nosotros queremos a la UDI, nosotros estamos jugados con nuestro gobierno, nosotros creemos en Chile Vamos y no queremos en el fondo estar remando para otro lado. Esa nunca ha sido nuestra intención y jamás va a ser nuestra motivación. Nosotros lo que esperamos es que efectivamente desde la directiva que ganó legítimamente y que obtuvo una gran votación, en una gran participación, se haga carne este llamado que se hizo ayer a la unidad y nosotros lo vamos a acoger, porque nosotros somos UDI de corazón y nosotros estamos con nuestro gobierno y con nuestra coalición y queremos trabajar para sacar nuestros proyectos adelante para Chile. Ahora, usted dijo, diputado Ramírez, que la directiva ahora tiene que demostrar el interés de nombrar algunos vicepresidentes que representen quizá una de las opciones derrotadas en este caso. Yo creo que más que el interés, en este caso es la necesidad. Porque con un 51-49 o 52-48, quien gana tiene la necesidad de hacer gobernable un partido. Requiere tener integrada la lista opositora, porque de lo contrario se hace ingobernable un partido. Bueno, yo creo que lo que tú dices es cierto, y una de las razones por las cuales hoy día me desperté feliz, y de verdad me desperté feliz, es porque a muchos de nosotros lo que más nos preocupaba era que la UDI se estaba dividiendo, que había distintas facciones que les costaba conversar entre sí. Yo creo que la elección nos demostró que las confianzas se habían quebrado. Y para nosotros era muy importante, si ganábamos, empezar a trabajar para reconstruir esas confianzas. ¿Diputado? Y finalmente lo que ocurrió fue que en una elección tan estrecha, quizás esto nos va a obligar a trabajar juntos y quizás nos va a obligar a restablecer confianza. En ese sentido, yo creo que por la alta participación y por las votaciones que obtuvimos nosotros, creo que al final, como tú dices, la necesidad puede hacer que finalmente la UDI se vuelva a unir. Diputado, pero hay cosas curiosas al menos. Yo leí el jueves o el viernes que el diputado Urrutia anunciaba el apoyo de Jacqueline Van Rysselberghe y creo que el mismo día leí que se iba del partido. Dice que es el primero, pero no el último en que se va con Kast. El primero y no el último que se va con Kast. Ahora, y hay toda una historia de que aquí que finalmente están acusando a la derecha de bolsonizarse, etcétera, etcétera. Y más de alguien podrá ver en el triunfo de Jacqueline Van Rysselberghe una manifestación de aquello. ¿Cómo se explican esas cosas que son un poquito, digamos, al menos de realismo mágico, digamos? A ver, para serte bien franco, Nicolás, a mí también me sorprendió cómo se dio esta renuncia, no el hecho de que se haya producido en la historia de la UDI, pero cómo se dio, porque Ignacio Urrutia fue una cara muy visible de la campaña de Jacqueline Van Rysselberghe. De hecho, los primeros videos y los primeros apoyos que ella obtuvo fueron precisamente los videos y los apoyos explícitos que hizo Ignacio Urrutia. De los 30 diputados de la UDI, si no me equivoco, 25 estaban con Javier Macaya. Entonces, la presidenta ocupó mucho a los pocos diputados que la apoyaban a ella, y entre ellas estaba Ignacio Urrutia. Que él finalmente haya tomado la decisión, habiendo ganado ella, de renunciar, puede ser un poco raro. Ahora, y cuesta entenderlo, la verdad, yo no niego eso. Ahora, yo creo que acá hay un fenómeno bien interesante que nosotros tenemos que analizar. Siento que el fenómeno de José Antonio Kast y de Acción Republicana ha sido muy comentado en la izquierda, ha sido muy comentado por los periodistas, pero creo que ha sido fruto de poca reflexión por parte de Chile Vamos y en particular por parte de la UDI. Y yo creo que esto es un llamado de alerta de que nosotros tenemos que sentarnos y pensar cómo vamos a enfrentar en el fondo esta nueva fuerza política. Yo personalmente siempre he pensado, y en ese sentido no he cambiado todavía mi posición, que en Chile Vamos debiera estar todo lo que está a la derecha de la izquierda. Yo soy un convencido de que nuestros adversarios políticos, la centro-izquierda, es un adversario formidable y que no hay ni una forma de ganarle si no es con absoluta unidad. ¿Desde la DC hasta Acción Republicana? Bueno, ojalá se incorporara parte de la DC. Ya lo hizo el PRI, que es una facción que salió de la DC. Ojalá eso se profundizara. Pero sí, respondiendo a tu pregunta, sí.
Y la verdad es que hay que ver, esta es mi idea, y esto hay que debatirlo y hay que conversarlo y hay que mirar hacia el futuro para ver cómo vamos a enfrentar a la izquierda fraccionada, a una izquierda como el Frente Amplio, que es más radical, que es más antigua, en el sentido de que es una izquierda que pensábamos que era superada, y tenemos el deber de enfrentarla de buena manera, y eso nos tiene que obligar a reflexionar sobre nuestro propio sector y cómo vamos a trabajar. Yo no sé si Ignacio Urrutia, cuando dice que él es el primero pero no el último, o no el único, yo no sé si él en el fondo está hablando de algún otro diputado de la UDI, que lo dudo, para serte franco. Tengo la impresión de que puede estar hablando más bien de algunos diputados de Renovación Nacional. Y antes que ese fenómeno nos pille desprevenido, yo creo que es importante tener una conversación de cómo vamos a enfrentar este tema. ¿Es la bancada evangélica, se refiere, diputado Ramírez? Mire, la verdad ¿RN? ¿Qué es de RN? No solamente eso, es que cuando uno ve, por ejemplo, la reunión que organizaron con Bolsonaro, diputado, Eduardo Bolsonaro, Junior, la semana pasada, que lo organizó Acción Republicana, ahí estaba Ignacio Urrutia, creo que era el único diputado de la UDI, luego habían 5 o 6 que eran de Renovación Nacional, así que eso a uno le da una pista de quiénes son los que están trabajando más cercanamente a Acción Republicana. Ahora, yo no conozco la realidad específica de ellos con Acción Republicana, cuáles son los vínculos, es algo ajeno a mí, pero creo que nosotros tenemos que tomarnos esto en serio y empezar a conversar y ver cómo vamos a trabajar o no con Acción Republicana en un eventual pacto político. Diputado Guillermo Ramírez, 1.000.000 de gracias por estar esta mañana. Gracias, diputado, que esté muy bien. Gracias, Le diputado. agradezco mucho, que lo vaya muy bien. Gracias. Buenos días. Interesante cómo la UDI logra reinventarse desde una derrota, si es que se logra lo que dice Guillermo Ramírez, pero además que me refiero a una derrota, no la de ayer de la facción que perdió, sino que como viene decayendo cuando se hablaba que existía... En tanto partido, claro. Solamente existía porque existían los coroneles, solamente existía porque era la UDI popular y solamente porque era el partido más grande. Ninguna de las tres cosas ya existía. Entonces uno decía, bueno, esto es sencillamente una colección de dinosaurios. ¿Y cómo logra con una... Sí, no sé qué partido tiene una división... no sé si estás de acuerdo, pero con democracia interna, claro, porque también. cuando se te muere una hegemonía y una manera de mirar las cosas que es más unívoca, porque es desde chiquititos, el mismo grupo parte, va creciendo, pero cuando se te vuelve un partido con un poquito más prisma, con más diversidad interna dentro de la mirada de derecha, la única manera de no morir es dando espacio a la competencia. Y hay pocos partidos que tengan, buen punto, no tenía un militante un voto, son muy nuevos en la UDI, pero hay otra cosa súper interesante también, que no hay otro partido porque el Frente Amplio es un partido nuevo, no es un partido reciclado o reinventado. En cambio, la UDI está en un proceso de reinvención que parece ser interesante. Y hay un factor competencia dentro de su sector. ¿Quién sabe si no sale Evópolis, si existe la necesidad de la UDI de renovarse? Porque probablemente hay diputados como Macaya, Ramírez, en fin, que dicen, muchachos, hay una generación nuestra que está hablando un poco distinto a nosotros. ¿Nos sirve Evópolis? ¿Nos gusta Evópolis? Viste que el mercado es bueno. Ahora, yo quiero... no les gusta. Habitualmente no comentamos las entrevistas, pero en este caso quedaron varias cosas flotando. Pero a mí lo que me llama más la atención, y me parece interesantísimo como punto político, es cuando Guillermo Ramírez dice, a ver, un momentito, a Acción Republicana y José Antonio Cast, todo el mundo lo dice, es un problema para la UDI. Y Guillermo dice, no, es un problema para la alianza, es un problema para Chile Vamos como un todo. Si se van a ir más diputados, dudo que sean de la UDI, lo más probable es que sean de Renovación Nacional, y tú apuntas a la bancada evangélica, que son 4 o 5, o sea, Durán y compañía que la lleva ahí. Pero es que cambia, es que lo que pasa es que en el fondo lo que hace Ramírez es poner una mirada bien interesante en decir, oye, a ver un momentito, este no es un problema solo la UDI. No. Y además, tú te das cuenta que en el fondo marca muy claramente quien representa al 48% de la militancia de la UDI, que no es el camino, que la bolsonarización no, y se refiere a Bolsonaro como una cosa bastante distante. Es un camino intermedio entre Evópolis y José Antonio Cast. Sí, ahí nace esta nueva postura que ayer fue derrotada, pero circunstancialmente, según dice Guillermo Ramírez, o si lo entendimos, de una UDI
que busca renovarse. Y hay pocos partidos que han sido capaces de renovarse en la derrota o en ni el Partido Radical ni la Democracia Cristiana. La Democracia Cristiana es el paradigma del que no ha podido. Claro, entonces vamos a ver si lo logran estos muchachos de la UDI que son más jóvenes. ¿Qué habría sucedido? Bueno, ya no sucedió. Con lo estrecha que fue finalmente el resultado, 48-52, si la elección hubiese sido el fin de semana que falló, porque vinieron hubo muchísima exposición de Jacqueline Van Rieselberghe con el tema Bolsonaro. Es una elección interna, por lo tanto el público es otro y salir todo el día en las noticias por temas nacionales no necesariamente te ayuda. Pero no es cuantitativo, sino cualitativo. ¿En qué tema? ¿En qué tema? Que es muy sensible en el punto, en la frontera de los que votaron ayer. Claro, pero pienso que ya probablemente ya tenía movilizada a toda su base partidaria. Pero de todas maneras... No tenemos el contrafactual. No lo tenemos. Y sobre lo que plantea Matías, dos cosas muy breves. La entrevista de Cecilia Morel el fin de semana, donde habla sobre la derecha que representa a José Antonio Kast y cómo ella esperaría que esa fuera una mirada de la derecha que no creciera demasiado. Si bien Kast después le responde en algún minuto del fin de semana, como bien olímpico, a la primera dama y le dice, bueno, yo encuentro que sería una estupenda... que colaboremos, no sé, alguna idea como en esa línea. Y lo otro, claro, ¿dónde está la derecha más tradicional o más pinochetista, por ejemplo? También tienes en Renovación Nacional y lo que vimos también en las últimas horas con la diputada Camila Flores, que se declaró pinochetista en el Consejo de RN y sacó aplauso en esta idea de que, no hay que tener complejos con ser de derecha y yo estoy aquí en RN y soy pinochetista. Y sacó aplauso de la concurrencia. Estuve conversando con gente que estaba en esa reunión de RN y que estaba en la testera, es decir, estaba arriba y pudo tener una mirada más panorámica. Y yo le pregunté, bueno, sacó aplauso, sí. ¿Cuántos y de quiénes? Y dice, no tantos, más bien pocos. Esta persona más bien se avergonzaba de eso. Un RN que se avergonzaba. Pocos. Y le dije, ¿alguno que yo pueda conocer? No, me dijo, son militantes de base que pronto tú no los conoces de nombre. ¿Algún parlamentario? Le dije yo. ¿Algún líder histórico? No, me dijo. Esa es la versión que me da. Pero claramente complicada en algunos RN lo de Camila Flores. Es un personaje incómodo en RN. Oye, antes de ir a la pausa, yo me voy a saltar un poquito de que estamos... y voy a hacer una reflexión, que la podemos dejar para la semana si ustedes quieren, pero no... en el diario El Mercurio hoy día, te hemos citado mucho el Mercurio hoy día, pero en fin, el diario El Mercurio trae una entrevista al presidente subrogante de la Corte Suprema, el ministro Sergio Muñoz. Y hay un titular que yo creo que vamos a estar en completo desacuerdo nosotros dos, Matías. Perdón, pero esto en 3 días, 2 noticias. Sí, el mismo, sí, no es que sea algo aislado, sino que el mismo juez Muñoz la semana pasada se refirió al pacto migratorio. Sí, correcto. Está aprovechando su minuto de refama, digamos, de volver a la... Bueno, pero yo del pacto migratorio, pero... Ministro Sergio Muñoz sobre crítica a los fallos de la Corte Suprema que trataron al Estado a financiar medicamentos de alto costo. Esta frase para mí, sino que deroguen la garantía al derecho a la vida y pongan que lo más importante son las finanzas públicas. Que lo diga alguien en la calle, esto me da exactamente lo mismo, porque que lo diga el presidente de la tercera sala de la Corte Suprema, presidente subrogante de la Corte, la verdad es que, me parece impresionante. ¿Por qué? Porque, ¿las finanzas públicas son una entelequia? Las finanzas públicas no generan derecho a la vida de mucha gente. Es una ridiculización. Es un chiste, la verdad. Ridiculiza lo importante que es tener equilibrios fiscales y la sanidad. Lo que sí aclara también en la entrevista, que es del Mercurio Legal, si no me equivoco, que es como una... ¿No? Está en el Mercurio, pero viene como del Mercurio Legal. Puede ser. No, es de la Cinta Carvajal. Entonces que en relación a estos fallos que ellos sacando la Corte Suprema, dice que son solo por casos puntuales cuando está en peligro el derecho a la vida. Evidentemente que nosotros no tenemos jurisprudencia y que por lo tanto lo que ellos han visto es caso a caso y solo cuando la vida de una persona está en peligro porque no se le hace la cobertura correspondiente. Junto con lo que tú mencionas, este otro aspecto, que no es una mirada, por lo menos desde la Corte Suprema y con toda la discusión que uno puede decir, es la Corte Suprema la ordenada, la que viene a legislar. No tiene por qué legislar. Lo que pasa es que cuando el presidente de la Corte Suprema, el presidente de la tercera sala, que es una sala muy relevante en términos de las decisiones que toma, dice que las finanzas públicas no importan nada, que todo tiene que estar, que nada puede estar supeditado a las finanzas públicas,
Estoy exagerando, aclaro, pero es lo que subyace. Tenemos un problema. 8 de la mañana con 36 minutos. Preocuparse del futuro es importante. Si te esfuerzas y eres constante, te darás cuenta de que todo valió la pena. Por eso ahorra hoy para que disfrutes tu futuro. AFP Habitat, líder en rentabilidad a largo plazo en todos los fondos. Pensando en digitalizar tu empresa, conoce eCert Chile, firma y facturación electrónica, contratación remota y biometría facial, entre otros servicios para potenciar tu negocio. Contacta al 2360-7175 o ingresa a www.e-certchile.cl. eCertchile.cl, con el respaldo de la Cámara de Comercio de Santiago. Dile sí a tu crédito personal Scotiabank y decídete a viajar en familia. Pídelo hoy en scotiabank.cl. Mejora la rentabilidad de tu empresa desde cualquier lugar y dispositivo. Cámbiate hoy a Movistar Empresas y obtén tu equipo en 18 cuotas mensuales y a pie a 0 pesos con planes móviles desde 10.990 pesos al mes. 1000 metros cuadrados de infinitas posibilidades. Así se vive Casa Quinta, un condominio de parcelas en Maipú donde podrás tener todo lo que siempre quisiste. Una piscina, una huerta, una cancha. Descubre más en socobesa.cl/Casa Quinta. Socobesa, todo es diseño. Cuando escuchas sobre inversiones es como si te hablaran en chino. Bueno, ahora puedes aprender de inversiones gracias a la Reinvial y sus cursos online. Solo tienes que entrar a la reinvial.com e inscribirte de manera gratuita. La Reinvial, invertir es simple. Soy Jaime Fillol. Para mí, no hay nada mejor que ver a mi nieto Nicolás siguiendo mi misma pasión. Si pudiera darle un consejo sería: elige bien el camino que vas a tomar y trabaja día a día con esfuerzo y constancia. Igual que en el deporte, tu ahorro y esfuerzo hoy te permitirán disfrutar tu futuro tranquilo mañana. Ahorra en AFP Habitat, líder en rentabilidad a largo plazo en todos los fondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl. Yo le digo sí a irnos de vacaciones, sí a viajar en avión, sí a conocer el Caribe, sí a nadar con delfines, sí a pasarlo bien y disfrutar con mi familia. Dile sí a tu crédito personal Scotiabank y decídete a hacer ese viaje. Pídelo hoy en scotiabank.cl. Scotiabank, tú decides, nosotros te asesoramos. Revisar condiciones en scotiabank.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en sbif.cl. Hoy, tu banco está en una pantalla, tus amigos en grupos de WhatsApp, tus series favoritas en Internet, tu currículum en LinkedIn y tu empresa está así de actualizada. Bienvenido a eCert Chile, pioneros en soluciones innovadoras, factura electrónica, contratos laborales electrónicos, firma para impuestos internos. Es más fácil de lo que crees. Optimizas tiempo y ahorras costos con el respaldo de la Cámara de Comercio de Santiago. Visítanos en eCertchile.cl o llámanos al 2360-7175. eCert Chile, cero papel, cero problemas. A 200 metros, gira a la derecha. Sigue por la ruta unos 2 kilómetros. A 400 metros, gira a la izquierda. ¿Has llegado a lugar no registrado en el mapa? Half Wild, Half City. Con Volvo, la ciudad no es el único camino por recorrer. Con el diseño outdoor y mayor altura de la línea Cross Country de Volvo, no tendrás límites para vivir al límite. Encuéntralos en nuestra red de concesionarios y en volvocars.cl. Volvo, Innovation Made by Sweden. Consorcio, con todo. Confianza. ¡Contentos! Contigo. Conectados. Conforme. ¡Con alegría! Con amor. ¡Con asesoría! ¡Con todo! En Consorcio tenemos lo que necesitas para que disfrutes tu vida con todo. Por eso estamos contigo con seguros, con previsión, con ahorro, con todo lo que tú y tu familia necesitan en cada etapa de tu vida. Consorcio, tu vida es lo que nos mueve. Conoce más en consorcio.cl. Yo no delimité el área de seguridad. Yo no fui a la obra para supervisarla. Yo iba retrocediendo en la grúa horquilla. Mi marido no se dio cuenta que la horquilla iba hacia él. De la seguridad de todos, todos somos responsables. Cámara Chilena de la Construcción. Construir seguridad es obra de todos. Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
Desde hoy toda la innovación, tecnología y seguridad de Suecia llega a Cerrillos. Ven por tu próximo Volvo a la sucursal de Salazar Israel en Avenida Pedro Aguirre Cerda 6697. Descubre el diseño escandinavo y vive una experiencia de otro nivel. Volvo Innovation Made by Sweden. Comprométete con la seguridad por tu familia, por tus amigos, por tus seres queridos. Evita lamentar accidentes innecesarios, porque da la seguridad de todos, todos somos responsables. Porque de la seguridad de todos, todos somos responsables. Cámara Chilena de la Construcción, construir seguridad es obra de todos. En Consorcio están contigo con todo lo que necesitas para disfrutar tu vida al máximo, con seguros, con previsión y con ahorro. Consorcio, tu vida es lo que nos mueve. Y en traumatología, la innovación está en la alemana. Clínica Alemana presenta el nuevo robot Mako The Striker, con última tecnología de máxima precisión para cirugías de prótesis de cadera y rodilla, porque si es tu salud, es la alemana. 8 de la mañana con 42 minutos, hablamos en off en Radio Duna. Está con nosotros Beltrán Mena, médico, director del examen único de conocimientos de medicina EUNACOM. Beltrán, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros. Buenos días, doctor. Beltrán, ¿cómo estás? A ver, doctor, para tratar de entender un poco, si más cerca del micrófono en lo posible, para tratar de entender un poco el fenómeno, porque se habla mucho de EUNACOM, pero a veces no se entiende. El EUNACOM es un examen que se generó en un momento para los egresados de medicina, pero que para trabajar en el sistema público ha generado obligaciones a quienes vienen de otros países. Claro, la situación hoy día es que este es un examen que hay que aprobar para acceder a 3 sectores fundamentalmente, que son muy importantes. Uno es la atención primaria de salud, los consultorios municipales. El otro son los hospitales públicos, dependientes del Ministerio de Salud. Y el tercero son los programas de especialización. Si un médico quiere especializarse en algún área, también tiene que aprobar este examen como requisito. Así que esas 3 cosas determinan más o menos el grueso del campo laboral de un médico general. Un fondo, una suerte de certificación del Estado a quienes estudian medicina en Chile. Esa era la idea original, digamos. No, pero desde que partió esta ley está abierta a extranjeros para nosotros. No, de acuerdo, claro. pero ahora... Es que antes de esto hubo otro examen previo, que fue el invento de esto que lo hicieron las facultades de medicina chilenas para evaluar su propia calidad y acceder fundamentalmente a los programas de especialización. Eso después de varios años, en vista de que funcionó bien, que estaba bien diseñado, bien construido, daba como confianza a las autoridades. El Ejecutivo entonces mandó un proyecto para convertirlo en ley ahora, y no una cosa voluntaria de las universidades, sino que el requisito que describió recién. Porque un pequeño punto anterior es que un inmigrante médico, un extranjero que viene a Chile, necesita rendir este EUNACOM para esas 3 condiciones, pero eventualmente si él certifica su título con los pasos administrativos correspondientes, puede ejercer la medicina, que esa es la duda que se genera, digo. Sí, ahí se generan confusiones y es bueno aclararla. Una cosa es la habilitación profesional, el poder ejercer como médico, el poder ejercer la profesión que te la da el título. Entonces, un título de una universidad chilena automáticamente te certifica, te habilita para ejercer toda tu vida sin necesidad de renovarlo nunca más. Para un extranjero tienen que demostrar que ese título es válido. Entonces hay 2 caminos. Hay un grupo de países chicos, Colombia, Uruguay, Ecuador, Argentina y Brasil, que tienen convenios bilaterales. Cada uno de ellos un convenio bilateral que les habilita el título en forma automática, digamos, por secretaría, sin necesidad de rendir ningún examen. Todos los demás países necesitan dar un examen en la Universidad de Chile desde hace muchos años, se llama el examen de reválida, para que su título sea válido en Chile. Ahí ni siquiera entramos a hablar de la EUNACOM, estamos hablando de la posibilidad de ejercer. Entonces, un ecuatoriano puede ejercer en el sector privado chileno automáticamente, digamos. Pero si quiere acceder a estas 3 áreas que mencionamos al comienzo, municipios, hospitales y programas de especialización, tiene que aprobar el EUNACOM igual que un chileno. Y allí, por ejemplo, un país que no tenga este convenio automático, ya Venezuela, él tendría que dar el reválida, o ella, el reválida para poder ejercer como doctor, y luego EUNACOM para poder entrar al sistema público. ¿Tiene que dar 2 exámenes o EUNACOM vale por ambos? Vale, es bien enredado, pero todo este sistema que tenemos de habilitación médica es enredado de explicar. En teoría, ese médico venezolano debería dar la reválida en la Chile para transformarse en un médico con título válido y luego la EUNACOM para acceder a un cargo en un hospital. Esta ley, la que rige a la EUNACOM, dice que para efectos de ese trabajo en que lo contrataron en un hospital, se aprobó la EUNACOM y lo contratan por tanto en un hospital público, habrá revalidado el título para esos efectos. O sea, no se le exigirá revalidar, pero solamente en esos efectos. No puede poner una consulta afuera del hospital. Tiene que ir a la Chile. Tendría que revalidar en la Universidad de Chile. Y eso es lo que genera una serie de dificultades de explicación y que genera un montón de confusiones. Bueno, este caso en diciembre se lo rendieron la EUNACOM 5.338 personas, y lo interesante es
que de esos 3.500 son extranjeros y 1.680 chilenos. Y de los 3.500 extranjeros son 2.300 venezolanos y le siguen cubanos 347. O sea, la cifra es muy grande, la cantidad de venezolanos. Nos gustaría saber si las cifras cómo va hacia atrás, si se ha modificado, o si es que y la fuerza que adquiere la población de médicos venezolanos que llegan a Chile. Claro, todos estos números de profesionales que migran son variables y cuesta harto predecibles. Para nosotros que tenemos que hacer logística a priori, digamos, a comienzo de año nos cuesta un montón modelar esto y tratar de adivinar. Adelanto y no la achuntamos nunca, cuesta muchísimo. Venezuela ha sido la gran sorpresa en esto. El año 2014 rindieron 40 personas. Hoy día rindieron 2.300 la semana pasada, digamos. Así de rápido ha ido creciendo. Se duplica el número de venezolanos por año. El resto de los países, que son fundamentalmente Colombia, Ecuador, Bolivia y Cuba, los otros que constituyen el 90% de lo que llamamos titulados en el extranjero, está más o menos estable, en torno a 300, 400 personas, siempre creciendo, pero de una manera más predecible. Lo de Venezuela ha sido una explosión que ha sido difícil de manejar en logística, digamos. Y en términos de... hay varias cosas uno se imaginaría. Perfiles etarios, estamos hablando de gente joven, estamos hablando de gente con carreras más largas. Hay de todo. El promedio, diría que la masa lo da, depende de cada país, la razón que los hace migrar. Por ejemplo, Venezuela, en que la migración es claramente por una especie de debacle socioeconómica que hay en el país, el rango etario es mucho más amplio. O sea, se van de todos los niveles, abandonan hospitales, entonces hay una mezcla de personas. En países como Ecuador, por ejemplo, en que lo que ocurre en realidad es una sobreproducción de médicos que el mercado no puede absorber, entonces se tiende a edades más cercanas al título, digamos, un par de años después de recibirse, la edad promedio que dan el examen. Beltrán, perdona, y no solo es la cantidad nuevamente, sino que el resultado, dado que es tan apabullante la cantidad de venezolanos respecto del resto, quiero recordarles, de los extranjeros que vienen o que hacen la UNACOM, son 3.500 los extranjeros, y de esos 3.500 son 2.300 venezolanos. Los países varían mucho en la calidad de los resultados, es decir, tú puedes con esto sacar conclusiones de qué bien preparados están esto o esto u otro. Sí, hemos hecho esos estudios más por curiosidad en realidad, porque ni nos corresponde ni es nuestro objetivo comparar países. Además piensa que estamos viendo una muestra de 300 médicos ecuatorianos, por ejemplo, y con eso tendríamos que jugar la formación médica de Ecuador, que son 1.500 por año. Entonces es difícil, pero no hemos visto ninguna diferencia que tenga valor estadístico entre países de la región, ni Cuba, ni Colombia, ninguna, excepto Venezuela. En el caso venezolano sacan un puntaje algo mayor, pero no mucho mayor. O sea, el promedio de lo que hemos visto en el último estudio que hicimos era como 7 puntos más. ¿Tiene correlación con lo que vemos en nuestro diario vivir hoy en Chile, que la inmigración venezolana es de altísimo nivel sociocultural, si se quiere decir? O sea, uno se topa con muchos venezolanos en distintos ámbitos y que a uno lo impresionan por el trato, por la forma de hablar, por el alto nivel. No escuché bien en el último estudio que hicieron cuál era la diferencia, no alcancé a escuchar bien el número. El único, comparando todos los países con todos, para ver si hay alguna diferencia significativa y consistente entre ellos, no notamos ninguna, excepto de Venezuela respecto al resto de la región, que era un poco superior, digamos unos 7 puntos por encima del promedio de la región. No 20, pero era significativa, era real. Estamos conversando con Beltrán Mena, él es doctor y dirige UNACOM, el examen unificado, único nacional de conocimiento de medicina. ¿Cómo desde esta labor, cómo estás viendo todo el debate sobre migraciones? Esto es un signo más de una oleada de inmigración que estamos viviendo en todos los planos. Pues este es el plano profesional, digamos, que podríamos llamar, de la gente más educada, más capacitada. Y es difícil meter, a partir de un síntoma único, que es el que veo yo todos los días, estar sacando conclusiones generales. Lo que hay que hacer, lo que hay que tener claro es que esto es un fenómeno que está aquí para quedarse, para el cual hay que tomar política muy consistente en el tiempo, muy profunda en su análisis, y porque esto no va a cambiar. Puede que hoy día sea Venezuela, puede que haya un cambio político en Venezuela, se produzca una migración en el sentido contrario, pero que otro país entre en una situación similar. Hoy día los países equilibran sus recursos de manera, en base a la migración, entre otras variables, digamos, de manera que
que es un tema central. No hemos visto nosotros que cambie nada en los últimos tiempos, solo crece, de manera que cada vez es más urgente tener políticas consistentes y muy profundas, muy serias, muy... ¿Qué pasaría hoy en el ámbito de la medicina si... no sé, se resolviese la crisis en Venezuela y todos los profesionales venezolanos se devolvieran? Y Venezuela, en vez de importar médicos de Cuba y exportar médicos venezolanos a países como Chile, hubiera una diáspora de regreso, digamos. Bueno, la teoría dice que en este mundo globalizado, que todos estos compartimentos que son los países, sus limitaciones fronterizas de acceso de que ponen uno y otro, que ha estado tan en el debate, se compensan unos con otros. Si en un país será otro, y los flujos son siempre donde hay problemas, donde hay más estabilidad, donde hay menos recursos, donde hay más. Tenemos que jugarnos a que haya países en problemas. No, pero lo digo en relación más bien a la cantidad, porque también uno no sabe bien los números, a la cantidad de profesionales extranjeros, a médicos que trabajan en el sistema público. Y sobre todo en el consultorio, en la pega más de base. Sí, ahí hay números. Nosotros hace 2 o 3 años que hay una cierta polémica, porque se plantea el examen como el malo a la película, en el sentido que los alcaldes necesitaban médicos, tenían los recursos para ello, tenían que ser 3 cupos de médicos y les quedaban 2 vacantes, entonces y habían extranjeros dispuestos a ocuparlos, pero no podían por culpa de este examen, entonces el malo a la película pasaba a hacer el examen. Todo ese tiempo nos mantuvimos bastante firmes en la misma postura, con la misma calidad de examen, el mismo rigor, no se hizo ni más fácil ni más difícil, y prediciendo siempre que esa brecha se iba a cubrir. Hoy día, este año 2018, hemos ya entregado 1.700 certificaciones de una coma de extranjeros finales, con examen teórico, que es el que estamos hablando, y práctico, que es el que sigue después. 1.700. Se suman 1.700 médicos chilenos que egresan cada año. Esos más de 3.000 médicos que se incorporan al sistema deberían cubrir cualquiera de los números de brecha que se han mencionado en los años anteriores, que iban entre los 4.500 y 6.500. O sea, en 2 o 3 años, dijimos siempre, esto se va a cubrir. Para mí, la tranquilidad que ha habido al respecto este año significa, la interpreto como que esa brecha se cubrió. No significa que esté cubierta la cobertura médica de la población, significa que las plazas financiadas con que se contaba el sistema se cubrieron como para que no hubiera ese reclamo de parte de la... Beltrán, cuando te referiste a la calidad que era muy pareja de todos los extranjeros que vienen, con un pelito por sobre los venezolanos, ¿incluías a los chilenos? ¿Cómo es porque en Chile ha habido en los últimos 15 años a lo mejor apertura de muchas escuelas de medicina? ¿La calidad se mantiene según la prueba que a ti te toca dirigir y los chilenos están al mismo nivel que los otros? No, los resultados son mucho más altos en el caso de los chilenos. Eso es un tema desde que partimos con esto. Si el promedio de los egresados titulados chilenos es de 70 puntos, se aprueba con 50 esto. La de los extranjeros es más o menos la mitad. Eso ha ido mejorando en los últimos años, ha mejorado, son de 2 o 3 puntos por año, pero sigue siendo una brecha muy grande. No es dado que hay un porcentaje alto de reprobación entre los extranjeros. Esa es la traducción del puntaje que se decir que la mitad es 35 y si la nota de aprobación es 50, claro, sea, la MOA no lo aprueba, digamos. Claro, es una curva, por supuesto. El promedio está más o menos en 35 en el caso de los extranjeros y más o menos en 70 en el caso de los chilenos. Claro, es que a lo mejor... Claro, no vienen todos. Claro, por supuesto, no se puede sacar ningún juicio de eso. No, ningún. Hay un sesgo tremendo en la muestra. ¿Quiénes vienen aquí? Exacto. No es que que la Escuela de Medicina en Chile sean el doble mejor que las del resto, por supuesto, no se puede sacar los que vienen a Chile tienen... Beltrán Mena, director de una muchísimas gracias. Los resultados 10 de diciembre, 10 de enero. Sí. De enero, incluyendo la prueba práctica. No, eso viene después. Los que aprueban el teórico pueden inscribirse para la práctica. Eso. Andrés Cub, 1.000.000 de gracias para Andrés Cub. Beltrán Mena. No, la cosa que quería contarles que hoy día se conoce el nombre del nuevo ministro de Ciencias. El nombre por el cual mucha gente apuesta es el de Andrés Cub, como primer ministro de Ciencias del flamante Ministerio de Ciencias. En todo caso, estaba revisando, y quienes les gusta revisar, quienes les gusta buscar declaraciones, van a encontrar bastantes declaraciones de Andrés Cub que pueden generar... que probablemente lo convierte en un ministro polémico desde la entrada. De hecho, a la revista Que Pasa le decía hace algunos meses, si el ministerio va a ser un púlpito para que los científicos hablen desde un altar, yo me opongo. Entonces, en vista que dijo eso, yo me la juego porque Cub sea el próximo, es neurobiólogo, que sea el próximo ministro de Ciencias. Hoy a las 11 de la mañana se da a conocer, o se echa a andar este nuevo ministerio y se anuncia al nuevo ministro. Es doctorado en biología celular.
y neurobiología, trabaja en la Chile, bueno, trabaja en la Católica, trabaja en la Chile, y una como de las figuras importantes de la ciencia en nuestro país. Así que eso lo vamos a conocer a mediados de la mañana. Y bueno, la otra noticia de hoy es que el presidente Piñera va a la CPC, así que ahí también va a haber harto, entre comillas, material. Que tengan un buen día y buena semana. Chao, gracias. Gracias. Buen día. Días.